a Pedro Castillo con Antauro Humala, y el elemento que tiene que cumplir esa función es precisamente Daniel Barragán Coloma. Todos recordamos que Antauro Humala fue parte de UPP, de Unión por el Perú, y ahora este ministro tiene como tarea infiltrar a los miembros de la promoción de Antauro Humala en el poder. Es decir, a portas del proceso de ascensos, este ministro es el agente de Antauro Humala para conseguir que toda esa promoción del etnocacerista tome el poder. Esto que estoy relatando y que pareciera parte de una novela distópica o de ficción, está ocurriendo ahora mismo. Y por eso hemos invitado esta noche al general del Ejército en retiro, Roger Ceballos, que se encuentra en nuestros estudios. Buenas noches, general. Buenas noches, Beto. Buenas noches. Voy a invitarlo a ver el informe que ha preparado Claudia Toro y luego conversaremos sobre esta grave situación de nuestras Fuerzas Armadas. Adelante. Esta noche en Beto, a saber, el matrimonio entre Pedro Castillo y Antauro Humala, una pareja que hoy se apoya para que el presunto líder de una organización criminal se afiance en Palacio y siga en el poder, pese a todas las evidencias de corrupción en su contra. ¿Debe dejar la presidencia Pedro Castillo? Yo creo que hasta que se compruebe fehacientemente la corrupción, ahí sí, pero antes no. Si usted en algún momento se ha reunido con el presidente Pedro Castillo antes de que Antauro obtuviese su libertad. Bueno, sí. ¿Se ha comunicado con él? Creo que un sábado, un día antes, me invitaron, fui, ¿no? 10 minutos, un saludo, ¿no? Al despedirnos, ¿no? Me dijo saludos a Antauro. Simplemente fue, no solicité yo, ¿no? Fui citado, ya pensando, digo, pues, ¿no? Él algo ha hecho, ¿no? Para apoyando la salida, ¿no? Bueno, puede ser, pero es simbólico. Además, el hombre de Antauro en el Ministerio de Defensa, al mando de las Fuerzas Armadas, quien es Daniel Barragán Coloma, el empresario, constructor, candidato a vicepresidente del etnocacerismo y su máximo defensor, todo ello en medio de la fuga del prófugo sobrino de Castillo, Fray Vázquez Castillo, y en avión presidencial. Daniel Barragán, que está acá conmigo, es precisamente nuestro invitado hoy día. Está acá en el altar emprendedor. Mucha gente lo conoce de voz, o sea que ahora ya lo conocen de Bistec. Bueno, el hogar de Barragán fue muy especial ya porque mi padre era una persona que... ¿Tu padre? Mi padre cada vez que nos veía, pues el mayor recuerdo que tenemos los 4 los hermanos, es que me veía y me decía, por ejemplo, a mí, qué simpático eres. Esta es una preocupación. Yo ya lo he dicho públicamente, el señor Barragán tiene que deslindar públicamente de todo lo que tiene que ver con Antauro Humala. Se ve una abierta complacencia de parte del gobierno hacia Antauro Humala y su entorno, ¿no? Y si a ello le sumamos que existen ahora personas cercanas a su entorno dentro del gabinete ministerial, pues eso nos demostraría una vez más con los hechos que estamos ante una especie de conjugación, ¿no? De treta o de alianza. Daniel Hugo Barragán Coloma tiene 61 años de edad. Nunca tuvo un alto cargo público, pero sí fue el eterno candidato perdedor. Primero postuló al Congreso de la mano con Nano Guerra García por el partido Solidaridad Nacional. En ese momento Guerra García, su partner y socio, quería ser presidente. Como una plataforma política, usaron esta radio y este programa de televisión en una entrevista de 2 socios políticos vendiendo historias para la masa. Yo he tenido 2 fracasos. El primero fue cuando me retiro de esta empresa, yo como ganaba bien, yo había juntado dinero. Hubo algo que no me enseñó este señor. Me enseñó todo el movimiento empresarial, me enseñó a administrar su empresa, me enseñó hasta quizá leer planos y ver presupuestos. Entonces cuando yo me retiro yo pensé que sabía todo. No, yo no sabía que existía el cliente. Yo nunca había ido a visitar a nadie a vender algo.
Con Pedro Castillo en el poder, Guerra García y Barragán se han vuelto a reunir el pasado 21 de octubre en su despacho del Congreso. Barragán es licenciado en Administración de la Fuerza Aérea y pidió su baja para dedicarse a la construcción con varias compañías cerradas, y tras su fracaso con Nano Guerra se refugió en el año 2020 en el Partido Unión por el Perú, UPP, de José Vega y Antauro Humala. Allí, el flamante emprendedor, vendedor de sueños millonarios, fue un asesor del Parlamento durante 15 meses. Queremos nuevamente restablecer la pena de muerte en el Perú por traición a la patria, aquellos presidentes y altos funcionarios corruptos, así como a los violadores de menores. Tenemos que ser radicales en este sentido. Ya en el 2021 es cuando la ambición crece y postula como vicepresidente de Antauro Humala, un hombre encarcelado y sentenciado por el asesinato de 4 policías. A Barragán la negra historia de Humala jamás le importó, solo seguía escalando y tocando más puertas de poder. Vamos a tener que citarlo a la Comisión de Defensa para averiguar y deslindar, que él deslinde de todos los exabruptos que está haciendo el señor Humala. Congreso criollo, el Congreso malparido, nos saca una ley o pretende sacar una ley con nombre propio, llamada Ley Antauro, cuyo objetivo es impedir la postulación a la presidencia. Desde ya vamos a convocar a 500.000 de ex soldados a Lima, al Congreso de la República, y lo vamos a cerrar si se atreven a emitir esta ley. De una posible postulación del señor Antauro Humala, ¿usted votaría por él? Si la Constitución no lo impide, obviamente está en su derecho de postular. Bueno, todavía estoy evaluando, no he determinado, todavía no tengo partido tampoco, y bueno, voy a evaluar. Así llegó en junio de este año al ministerio de Roberto Sánchez, el socio de Álvaro Campana, el hombre que se reunía con los terroristas de las FARC de Colombia para trabajar como un simple asesor de enlace parlamentario entre el Mincetur y el Congreso. Tan solo 2 semanas después, y tras la escandalosa liberación política de Antauro Humala, Barragán se convierte en el flamante ministro de Defensa de Castillo, a pocas semanas de publicarse la lista oficial de ascensos en las Fuerzas Armadas. Porque amamos a nuestro Perú, y como lo acabamos de demostrar en la planificación y conducción de la exitosa Operación Patriota contra las huestes de Sendero que aún permanecen en el BRAE, estamos listos para actuar contra cualquier tipo de amenaza que ose quebrar el orden constitucional de nuestro país, contra cualquier amenaza que vaya contra nuestro amado Perú. El cambio de ministro de Defensa no se dio por ninguna razón, por lo menos conocida por nosotros, ¿no? De un momento a otro, General Gómez Latorre suelta un discurso enérgico, institucionalista, como debe ser, y al día siguiente cambian a ministro. Y nos ponen a un ministro que tiene una afinidad estrecha con el señor Humala. Entonces, creer o pretender de que no hay interferencia de Humala en el sector de defensa es un tema que yo no me lo como. El general José Vizcarra, excomandante general del Ejército y quien denunció a Castillo por tráfico de influencias en los ascensos del año pasado, hoy advierte la estrategia política de tomar control de forma delictiva. Es un riesgo latente que hay con el gobierno que tenemos, en vista que ya hay antecedentes desde el año pasado y estamos viendo que en todas las instancias de la administración pública hay interferencia de todo tipo. No puede ser pues que las Fuerzas Armadas asciendan gente o pretendan tener cierto control para objetivos de gobierno. Eso es lo que se entiende aún.
Eso es lo que no debemos permitir. Eso significa politizar a las Fuerzas Armadas. La intención de Antauro Humala, liberado por Castillo, siempre fue tener mayor control en las Fuerzas Armadas y darle soporte político a Castillo. Humala, fumador de la hierba al natural, sabía que esa sería la llave para abrir su celda. Empezando por Forgis. Quieren dar un golpe, de frente van a entrar a dar golpe. El único huevón que puede aguantar ese golpe soy yo, siempre y cuando me haga cargo de las Fuerzas Armadas. Hoy, el expresidiario lo blinda con total descaro, con 2 ministerios bajo su poder, Defensa y Transportes, con Richard Tineo Quispe, afiliado al padrón de su grupo político. Hoy también poseen la caja de las obras públicas. Daniel Hugo Barragán Coloma, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío. Sí, juro. Barragán, un exoficial de la FAP, tendrá que ir a responder ante el Congreso de la República por la nota FAP que revela la fuga de Fray Vázquez Castillo en el avión presidencial. A Fray, el sobrinísimo Lai, lo encubrieron para que huyera al exterior. Es un hecho más que corrobora, que ratifica el accionar del presidente de la República, que viene obstruyendo la administración de justicia y encubriendo a los que están perseguidos o buscados por la misma. Antauro y Castillo hoy se apoyan hombro con hombro para seguir sembrando el odio, la división entre peruanos y refundar su nuevo modelo de Estado. Hoy el Perú está en sus manos, mientras el Congreso continúa negociando y las Fuerzas Armadas se siguen alineando. Esta unión solo puede engendrar una criatura monstruosa que nos arrastra a la debacle.